Bien, pues muy buen día tengan todas y todos. Un placer volverles a saludar. Vamos a culminar esta segunda sesión de este módulo sobre control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Voy a dar unas breves notas primero de lo que es la interpretación conforme para culminar este primer tema del control de constitucionalidad. Después vamos a ver algunos aspectos relevantes de convencionalidad y cuál ha sido el desarrollo interpretativo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y finalizaremos analizando algunos casos que son importantes, que son relevantes de sala superior, donde ha ejercido control de constitucionalidad, convencionalidad en algunos precedentes importantes de este proceso electoral. Bien, previo a comenzar, me gustaría saber si existe alguna duda o pregunta relacionado con la sesión anterior. ¿No? ¿Ninguna duda ni pregunta? Excelente. Muy bien. Entonces, comenzamos con una breve explicación de lo que es la interpretación conforme y continuamos con el control de convencionalidad. Fíjense, cuando ustedes le dan una lectura al artículo primero constitucional en su segundo párrafo, van a encontrar que es el fundamento normativo, desde luego de orden constitucional, para el control de constitucionalidad y la interpretación conforme. Decíamos, esto se da de una interpretación desde luego sistemática a la luz del artículo 133 de la propia Constitución General. En ese contexto, fíjense, hay un vínculo indisoluble entre el control de constitucionalidad y la interpretación conforme. Digamos que la interpretación conforme como principio constitucional es el que te da la pauta interpretativa, hermenéutica, para el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Como todas las normas, decíamos, gozan del principio de presunción de constitucionalidad, la regla general es siempre tratar de realizar un ejercicio de interpretación que llamamos adecuadora. ¿Por qué es interpretación adecuadora? Porque embonamos el contenido normativo a lo que dice la Constitución, tratando de que ante la duda sobre su posible inconstitucionalidad, hagamos un ejercicio hermenéutico para declararla conforme a la Constitución o al bloque de constitucionalidad, si lo queremos ver en un sentido amplio, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Bajo esa perspectiva, el control de convencionalidad y la interpretación conforme tiene 3 niveles de intensidad. Fíjense. Cuando la norma es declarada conforme a la Constitución, en un ejercicio hermenéutico, el nivel de intensidad es bajo, porque si bien es cierto, manipulamos el contenido de la norma para hacerlo conforme a la Constitución, lo cierto es que la afectación en esa norma no es severa. Lo que hace el órgano jurisdiccional únicamente es salvar la constitucionalidad de la norma a través de esta interpretación adecuadora. Por eso es que el nivel de intensidad o de afectación sobre la norma que está sujeta a escrutinio constitucional es bajo. Después tenemos un nivel de intensidad medio. Esto se da cuando la norma no es susceptible de interpretación conforme, no podemos salvar la constitucionalidad de esa norma, pero estamos en un ejercicio de control difuso. ¿Recuerdan cuál es una característica del control difuso? ¿O la consecuencia de declarar la inconstitucionalidad de una norma vía control difuso? Que mencionábamos la clase anterior. ¿Cuál es la consecuencia de que un órgano jurisdiccional, por ejemplo, sala superior, declare la inconstitucionalidad de una norma? La inaplicación. ¿Correcto? Esa es la consecuencia. Entonces tenemos, gracias Liliana, un nivel de intensidad medio, porque la norma, digamos, no
pierde su eficacia en su totalidad. La norma no se anula, como piensa Kelsen en el control concentrado, sino únicamente se inaplica al caso en concreto. Esa inaplicación conlleva que se desincorpore de la esfera jurídica de la persona que presentó la irregularidad de la norma frente al órgano jurisdiccional, y entonces la afectación sobre la norma es medio, ¿vale? La norma se inaplica, pero no pierde su eficacia en el sistema normativo conducente. Y después tenemos un nivel de intensidad muy alto o severo que se da en el control concentrado. El control concentrado que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, a través de la acción de inconstitucionalidad, cuando declara la incompatibilidad de la norma frente al bloque de constitucionalidad, lo que se propicia, lo que se genera en consecuencia, es una declaratoria de invalidez o anulabilidad. Quiere decir que la norma pierde su eficacia, desaparece del sistema normativo como si tuviese un efecto derogatorio. La norma deja de existir en el sistema jurídico conducente. Por eso es que la afectación sobre la norma es muy intenso. ¿Están de acuerdo? Porque esa norma va a dejar de existir. La intromisión que podía existir, que pudiese existir frente al poder legislativo, pues es sumamente rígida, sumamente severa, porque la Suprema Corte, a través de este control abstracto y concentrado, tiene la capacidad de declarar la invalidez de una norma que es contraria al bloque de constitucionalidad. Entonces, esos son los tres niveles de intensidad. Un nivel de intensidad laxo, un nivel de intensidad medio y un nivel de intensidad severo o sumamente rígido, por la consecuencia que tiene en la norma que está siendo sujeta a control, la norma que se está enjuiciando. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora, demos algunos pormenores de interpretación conforme. Sí, Enrique, adelante. Sí, perdón, maestro. A mí no me quedó muy claro, no sé si puede repetir lo que es la laxa, la media y la severa. Digo, brevemente, para no perder más tiempo y darle tiempo a los compañeros, pero sí no me quedó muy claro esos tres niveles de la norma. Gracias, perdón. No, a ti, Enrique. El nivel de intensidad se mide de acuerdo a la consecuencia que tiene sobre la norma sujeta a control, ¿correcto? Cuando declaramos la interpretación conforme de una norma, lo único que hacemos es adecuar la norma a la Constitución. ¿Están de acuerdo? De hecho, eso dice el artículo primero en su segundo párrafo. Todas las normas se interpretarán conforme a esta Constitución y a los derechos humanos de fuente internacional. Es decir, la regla general en un ejercicio de control de constitucionalidad es la interpretación conforme, ¿vale? Cuando tengo duda sobre si la norma puede ser o no incompatible con la Constitución. ¿Vamos bien aquí, Enrique? Ese es un nivel de intensidad laxo. ¿Por qué? Porque la norma no pierde su eficacia, la norma no se inaplica, sino únicamente hago un ejercicio hermenéutico sobre la norma. Le voy a decir a un órgano jurisdiccional, o el órgano jurisdiccional va a decir cómo se debe de interpretar esa norma para que sea conforme con la Constitución. Digamos que si hay una especie de modificación normativa, pero la modificación no es severa, ¿vale? Esa es la interpretación conforme. Ahorita voy a explicar los espacios o características de la interpretación conforme para que quede más claro. Después tenemos un nivel de intensidad laxo, que diga medio. ¿Cuándo se da el nivel de intensidad medio? Cuando en un control difuso inaplico una norma. Es decir, el órgano jurisdiccional no pudo realizar el ejercicio de interpretación conforme porque no le daba, no era viable el ejercicio de interpretación conforme.
y ante la inconstitucionalidad de la norma, en el caso en concreto, la inaplica. Entonces, ¿por qué es medio, Enrique? Porque si bien la norma se va a desincorporar de la esfera jurídica de quien planteó el ejercicio de constitucionalidad, la norma no deja de existir en el ordenamiento. Para otras personas la norma se va a seguir aplicando. ¿Están de acuerdo? Porque únicamente se va a dejar de aplicar en ese caso. Para el actor, para el quejoso, etcétera, para quien concurrió al medio de impugnación, para quien concurrió al procedimiento ordinario o al medio de control constitucional, como puede ser un JDC o un juicio de amparo. ¿Vamos bien aquí, Enrique? Sí, ya. Y después tenemos un nivel de intensidad alto o severo cuando la norma es declarada inválida por la Suprema Corte. ¿Por qué es severo? Porque esa norma pierde su eficacia. Les decía yo, es un efecto que la Corte propiamente ha llamado derogatorio de la norma. Incluso en algún contexto se puede dar un efecto abrogatorio. Lo ha hecho la Suprema Corte con algunas legislaciones en materia electoral, donde declara la invalidez de todo un código o de toda una legislación a nivel local. Entonces, más allá de un efecto derogatorio, es un efecto abrogatorio de la norma. Eso puede dar el control concentrado de constitucionalidad y o convencionalidad, propiciar la anulabilidad de la norma. ¿Correcto? Entonces, el grado de afectación sobre la norma enjuiciada o sujeta a control es muy alto. Hay una repercusión sumamente severa y en razón de esa repercusión severa se considera que es alto el nivel de afectación. Por eso la intensidad se da en ese contexto. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, perfecto, maestro. Sí, ya me quedó clara la idea. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, expliquemos brevemente lo que representa la interpretación conforme. Les voy a compartir una hoja en blanco para que puedan más o menos entender este tema de la interpretación conforme. Ustedes me indican cuando ya la puedan visualizar. ¿Ya se ve ahí? Perfecto, muy bien, fíjense. Decíamos que todas las normas gozan del principio de presunción de constitucionalidad. Todas las normas gozan de este principio. Este principio para el ejercicio hermenéutico de la interpretación conforme es sumamente importante, porque es el que le da viabilidad a la interpretación conforme. Es el que posibilita que el órgano jurisdiccional, antes de declarar la inconstitucionalidad de una norma, interprete su contenido para hacerlo conforme a la Constitución. Ahora, ¿cuáles son los pasos de esa metodología? Porque el principio de interpretación conforme tiene una metodología a seguir, que así la ha construido nuestro máximo tribunal. Primero tenemos la interpretación conforme en sentido estricto. ¿Alguien había escuchado algo de la interpretación conforme en sentido estricto? Bueno, la interpretación conforme en un sentido estricto nos dice que cuando yo tengo varias opciones interpretativas, la que debo de elegir es aquella que hace la norma compatible con el bloque de constitucionalidad. ¿Sí queda clara esta parte? Es decir, fíjate, Saúl, que tú tienes dos opciones interpretativas. Si tú interpretas la norma de esta manera, opción 1 es contraria a la Constitución. Pero si interpretas la norma de esta otra forma, opción 2, es conforme con la Constitución. ¿Cuál debes de preferir? ¿La opción 1 o la opción 2?
La opción 2. Perfecto. Sí. Opción 2, Saúl. Mande porque es la que, ¿cómo le puedo decir? Que es la que más se apega con el bloque, la que está más apegada al sentido de la Constitución, como dice usted, al bloque constitucional. Correcto. Así es. Sí. Que esa interpretación es la que adecua la norma a la Constitución. Y como sostuvimos hace un momento que todas las normas gozan del principio de presunción de constitucionalidad, lo último a lo que tengo que llegar es la declaratoria de inconstitucionalidad. Antes tengo que verificar la posibilidad plausible, desde luego, de que la norma sea interpretada conforme al bloque de constitucionalidad. ¿Correcto? Después tenemos la interpretación conforme en sentido amplio. La interpretación conforme en sentido amplio lo que nos dice es: interpreta la norma de conformidad con la Constitución General y las normas de fuente internacional que prima facie reconozcan un derecho humano. Esto siempre se debe de hacer, siempre se debe de realizar a la luz del principio pro persone. ¿Correcto? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que cuando yo voy a enjuiciar una norma de carácter general, el enjuiciamiento no únicamente se debe realizar frente a la Constitución, de una manera taxativa, sino como tengo, dice Saúl, un bloque de constitucionalidad, la interpretación de la norma la tengo que realizar frente a ese bloque, frente a la norma constitucional y frente al derecho internacional de los derechos humanos. Me dirá Tania, bueno, ¿y cómo selecciono la norma frente a la que voy a enjuiciar la disposición secundaria? Es decir, la norma del bloque. ¿Cómo la selecciono? ¿Cómo la ubico? Muy sencillo, Tania. La norma que vas a elegir del bloque, que decíamos, te va a servir de parámetro, la vas a elegir de acuerdo al principio pro persona. La que mayor favorezca a la persona o la que menor restrinja en el ejercicio de control de constitucionalidad o convencionalidad. ¿Correcto? ¿Queda clara la interpretación conforme en sentido amplio? ¿Sí? Muy bien. Ahora, en caso, fíjate esto, Jorge, en caso de que no sea posible, porque va a haber ejercicios de interpretación constitucional donde no sea posible una interpretación conforme, ¿están de acuerdo? Donde el órgano jurisdiccional diga, bueno, pero no puedo llegar a la interpretación conforme. No me permite la norma adecuarla a la Constitución a través de una interpretación manipulativa, donde juego con el contenido de la norma enjuiciada para hacerla compatible con la Constitución, ¿vale? Como en el caso Félix Salgado Macedonio. Ahora lo vamos a ver. Va a haber oportunidades donde no sea posible la interpretación conforme. Y me dirá Maurilio, ¿y entonces qué hago? ¿O qué hace el órgano jurisdiccional que está realizando el control de constitucionalidad o de convencionalidad? En un control difuso, inaplica. En un control concentrado, invalida. ¿Correcto? Se dan cuenta entonces, la interpretación conforme es parte del control concentrado de constitucionalidad y del control difuso de constitucionalidad. Había yo escuchado en algunas ocasiones, y es parte, digamos, del desconocimiento que se tiene del principio de interpretación conforme, que algunos profesores
que han charlado sobre este tema distinguen la interpretación conforme del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Fíjense qué sostengo yo, que la interpretación conforme forma parte del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Hay un vínculo, Tania, indisoluble que no puedo romper. Si quiero yo llegar a la inaplicación, previamente ya debí de haber explorado la posibilidad de interpretar conforme la norma a la Constitución o al bloque de constitucionalidad. Pero siempre tiene que realizarse de esa manera. Porque si yo pretendo en todos los casos la inaplicación, voy a propiciar una suerte de inseguridad jurídica, de incertidumbre. Porque cuando se inaplica una norma, pues sí se crea un vacío normativo en el ordenamiento, a pesar de que solo sea para el caso en concreto. Entonces, para no generar esa incertidumbre, lo que debo yo hacer previo a llegar a la inconstitucionalidad es estos ejercicios de interpretación adecuadora, ¿vale? Eso genera como consecuencia que la inconstitucionalidad sea la excepción. La regla general en el control de constitucionalidad y de convencionalidad es la interpretación conforme, ¿correcto? Ante la duda. Esto se hace ante la duda. Digamos que el ejercicio de interpretación y el control difuso y o concentrado se realiza a petición de parte para declarar la conformidad o no de la Constitución y de manera oficiosa, cuando ninguna de las partes lo haya solicitado, únicamente cuando tengo duda sobre la constitucionalidad de la norma, duda sobre su posible regularidad constitucional o convencional. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Hay alguna duda en concreto? ¿No? ¿Seguras? ¿Seguros? Ok, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, en una sentencia de la Sala Superior. Bien, voy a dejar de compartir y les voy a compartir la presentación del control de convencionalidad. Por eso, antes de ir al control de convencionalidad, ¿quedó alguna duda del control difuso, del control concentrado? ¿Quién lo ejerce? ¿Cuáles son las consecuencias de uno y otro? Las características en el sistema jurídico mexicano, tomando en cuenta que tenemos un sistema, un modelo, mejor propiamente dicho, mixto, ¿no? Concentrado por la Suprema Corte y difuso por todos los demás órganos. ¿Hay hasta aquí alguna duda o pregunta adicional? ¿No? Perfecto. Vamos entonces al control de convencionalidad. Se compartió mal. Ahí va. ¿Me indican cuando lo puedan visualizar, por favor? Ahí ya. Sí, perfecto. Muchas gracias. Lo voy a hacer nada más un poquito más grande para que lo vean bien. Creo que ahí se ve perfecto, ¿no? Bien. Vamos a explicar primero qué es el control de convencionalidad. Fíjense, el control de convencionalidad es un examen de regularidad. Cuando hablo de examen de regularidad, me refiero a que las normas y actos en el sistema jurídico mexicano están sujetos a la compatibilidad con el bloque de convencionalidad. Este bloque de convencionalidad, tratándose del sistema jurídico mexicano, está compuesto, fíjense, por 210 tratados internacionales en materia de derechos humanos. 210 tratados. A ese bloque de convencionalidad, le tenemos que sumar las interpretaciones que se realizan
en el sistema interamericano de derechos humanos por parte del intérprete originario de la Convención Americana, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana tiene tres grandes facultades, tres grandes rubros donde realiza interpretación a la luz del control de convencionalidad. Casos contenciosos, ¿sí? ¿Conocen los casos contenciosos? Cuando una persona acude a través de una queja individual al sistema interamericano contra un estado parte, como México, y el asunto se admite, cumple los requisitos de admisibilidad, y la Corte Interamericana, después de un filtro por el que pasa en la comisión, conoce del asunto en el fondo, ¿no? Y determina si hay responsabilidad internacional del Estado parte frente a la posible vulneración de derechos humanos. ¿Correcto? Esos son los casos contenciosos, porque hay un conflicto, ¿vale?, entre una persona o grupo de personas que se llaman víctimas versus un Estado como presunto infractor del contenido del bloque de convencionalidad, sobre todo de las normas del corpus juris interamericano, ¿vale? La Convención Americana y los protocolos adicionales a la Convención, que son tratados internacionales que se suscriben a nivel regional. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, después tenemos las opiniones consultivas. ¿Alguien había escuchado hablar algo de las opiniones consultivas? ¿Sí, Sergio? A ver, ¿qué son las opiniones consultivas, Sergio? Sí, buenos días. Bueno, son opiniones que los Estados miembros, pues en este caso a través en México, de la Suprema Corte de Justicia, se solicitan para esta Corte de Derechos Humanos. No hay un conflicto de interés, o sea, no es una situación contenciosa, pero se solicita la opinión por parte de uno de los Estados miembros. Así es, Sergio. Es decir, la opinión consultiva se da en el marco de una solicitud que realiza un Estado parte para preguntarle, fíjate, Tania, para preguntarle a la Corte Interamericana cómo interpretar el contenido de un derecho. El Estado dice, tengo duda sobre cómo interpretar el principio de igualdad frente a los migrantes. Y entonces le pide a la Corte Interamericana que le diga cómo interpretarlo. La Corte Interamericana emite entonces una opinión sobre la interpretación que es vinculante, fíjense, vinculante no solo para el Estado que solicitó la opinión. En el caso del sistema jurídico mexicano, estas opiniones también son vinculantes. También los órganos jurisdiccionales a nivel nacional deben de acatar el contenido de esa opinión. Y en los casos en concreto donde sea viable emplearla o utilizarla, entonces deben de responder al criterio de obligatoriedad de ese precedente emitido por la Corte Interamericana. ¿Correcto? También es un precedente, porque forma parte de las interpretaciones, desde luego hermenéuticas, que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien hasta aquí? La última opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana es sobre si la reelección era considerada o no un derecho humano. La Corte Interamericana llega a la conclusión de que la reelección no puede ser considerada como un derecho humano. Es una posibilidad, la reelección consecutiva, pero no conlleva la obligación de garantía por parte de los estados. El Estado debe definir, como no existe un consenso, si regula en su sistema jurídico la reelección o no, pero no se le puede obligar. ¿Correcto? Ahora, además de las opiniones consultivas y los
contenciosos, la Corte Interamericana tiene una tercer facultad, que es el poder dictar medidas cautelares. Medidas cautelares. Es decir, cuando una persona puede advertir que en el sistema doméstico, por ejemplo, en el sistema jurídico mexicano, no se le está haciendo caso sobre la vulneración a un derecho y estima que esa vulneración, por el paso del tiempo, puede quedar consumada de manera irreparable, puede concurrir a pedir una medida cautelar. Primero, ante la Comisión Interamericana y después en plenitud de jurisdicción, ratificada como medida de protección o medida precautoria por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte le puede ordenar a un Estado que cese con los efectos que está propiciando la violación a ese derecho, que termine con la vulneración de manera temporal, porque al ser una medida cautelar tiene un carácter temporal, en tanto se demuestra si existe o no esa afectación, ¿correcto? Pero el peticionario de la medida cautelar o medida precautoria tiene la obligación de fundar su pretensión en una afectación a derechos humanos de fuente internacional que pueda quedar consumada de manera irreparable. ¿Correcto hasta aquí? También en esos casos, la Corte Interamericana interpreta el contenido de un tratado internacional, sobre todo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De tal suerte, fíjate, Jorge, Gabriela, que todas estas interpretaciones en el sistema jurídico mexicano son vinculantes. Vinculantes para todas las autoridades, no solamente para los órganos jurisdiccionales. Son vinculantes para todas las autoridades, desde luego, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Todo eso, fíjense, forma un bloque, Tania, María Irma, un bloque de convencionalidad que es vinculante para todas las autoridades del Estado mexicano. Todas las autoridades del Estado mexicano están vinculadas a ese bloque de convencionalidad. Y los actos y normas que emitan deben de ser compatibles con ese bloque. Porque en caso de que no sean compatibles, fíjense, la Corte Interamericana, en un control concentrado de convencionalidad, puede invalidar el acto o invalidar la norma. Y me dirá Liliana, ¿cualquier norma? Así es, Liliana, cualquier norma. Inclusive la Constitución Nacional, la Constitución de un Estado, está sujeta a control de convencionalidad. Y la Corte Interamericana puede declarar la invalidez de la Constitución y vincular a un Estado para que la modifique. Y con eso cumpla con el efecto útil de la Convención Americana. El efecto útil lo leíamos la clase anterior en el artículo segundo, ¿se acuerdan? Segundo de la Convención, donde sostuvimos que todos los actos y normas de derecho doméstico deben de ser compatibles con la Convención. Y en caso de que no lo sean, entonces Estado adecúa tu marco normativo para hacerlo conforme a la Convención. Ahí también se desprende el principio de conformidad convencional, que también aplica en el control de convencionalidad. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, eso es el control de convencionalidad. Es un examen donde yo sujeto a análisis un acto o una norma para ver si es conforme con el bloque de convencionalidad. Eso es el control de convencionalidad. Y me preguntará Salomón, bueno, ¿y cómo ha evolucionado interpretativamente el control, este control de convencionalidad? Pues fíjense, aquí les hice un pequeño mapeo y voy dando
algunas notas distintivas, ¿vale? Este es un breve mapeo de cómo ha evolucionado el control de convencionalidad en el sistema interamericano y cómo se ha ido vinculando al sistema jurídico mexicano, ¿correcto? Tomando en consideración que todas las interpretaciones de la Corte Interamericana, contenciosas, consultivas o en el dictado de medidas de protección, medidas cautelares o precautorias, son vinculantes, ¿correcto? Bien. Fíjense entonces, este control de convencionalidad tiene su origen en tres casos que son muy importantes. Primero, Mirna Marchand, que lo ven en la parte superior, contra El Salvador. Tibi contra Ecuador, que bueno, aquí no lo puse, porque guarda relación directa con la confrontación de las normas y actos frente al bloque de convencionalidad, y el caso Almonacid Arellano contra Chile, ¿vale? Esos tres precedentes conforman el origen del control de convencionalidad. Aquí la Corte Interamericana mencionó que todos los estados en su conjunto, todas las autoridades, principalmente las autoridades de los poderes judiciales, tienen la obligación de realizar o ejercer una especie de control de convencionalidad. Y me preguntará Maurilio, ¿entre qué? Entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos en concreto y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fíjense, si hablamos de aplicación de normas en casos en concreto y su posible inconvencionalidad, ¿de qué sistema estamos hablando? ¿Del sistema difuso o del sistema concentrado? ¿Quién me dice? El posible contraste de una norma frente a la Convención Americana en un caso en concreto. ¿Qué control es? ¿Difuso o concentrado? Difuso. Muy bien, Sergio. Excelente. Porque es un caso concreto. Porque es en un caso en concreto. Es un caso en concreto, sí. Eso quiere decir que en estos precedentes, principalmente Almonacid Arellano contra Chile, la Corte vinculó a todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos al control difuso de convencionalidad. Esa tarea la destinó principalmente a los poderes judiciales, quienes, además de tomar en consideración el contenido de la Convención Americana, también cuando ejerzan control difuso de convencionalidad, deben de acudir a las interpretaciones que ha realizado la Corte Interamericana como último intérprete o intérprete originario de la Convención Americana. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? Ese es el origen interpretativo del control. Después tenemos el desarrollo. El desarrollo del control de convencionalidad se da principalmente en el caso trabajadores cesados del Congreso contra Perú. En ese caso, la Corte Interamericana mencionó que el principal objeto del control de convencionalidad es proteger el efecto útil de la Convención Americana, es decir, el artículo 2 de la Convención Americana. Esa obligación de protección conlleva que los órganos del Poder Judicial, aquí lo sigue vinculando al Poder Judicial, deban ejercer no solamente un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad de manera
oficiosa, sin que ninguna parte lo solicite. Si el órgano jurisdiccional se percata que una norma que va a aplicar en un proceso es contraria a la Convención Americana, la tiene que inaplicar. ¿Correcto? Esto, evidentemente, sin dejar de lado los presupuestos formales de admisibilidad de los recursos o medios de impugnación conducente. Siempre el presupuesto formal debe de cumplirse para que el órgano pueda entrar al análisis sobre la conformidad o no de una norma frente al bloque de constitucionalidad. ¿Correcto? Por poner un ejemplo, cuando ustedes quieren impugnar una norma auto o heteroaplicativa a través del juicio de amparo, deben de cumplir con ciertos presupuestos procesales. Por ejemplo, el interés, lo que llamamos el grado de afectación. Si la norma a mí no me afecta, si la norma a mí no me aplica, no la puedo impugnar, ¿están de acuerdo? Porque es un presupuesto formal. La Corte Interamericana lo que dice aquí es, órganos jurisdiccionales siempre tienen que advertir los presupuestos de admisibilidad de manera racional y razonable, y una vez que se cumpla con el presupuesto formal, entonces sí, entre en el análisis sobre la conformidad o no de una norma de carácter general. ¿Vale? Esto a la luz siempre del principio de interpretación conforme. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Después tenemos, ya que hablamos del desarrollo, la gran consolidación del control de convencionalidad. Esta se da en el caso Hellman contra Uruguay. ¿Por qué es la gran consolidación?, me preguntará María Irma. Fíjate, porque en ese caso la Corte Interamericana vinculó a todas las autoridades al control difuso de convencionalidad, a través, desde luego, de la interpretación conforme, sosteniendo que ese ejercicio de regularidad se debe de dar en todos los espacios públicos. Es decir, todas las autoridades tienen la obligación de interpretar las normas domésticas de conformidad con el contenido de los derechos humanos de fuente internacional. Eso quiere decir que el control de convencionalidad es una función y tarea de toda autoridad pública y no solamente de los poderes judiciales. ¿Correcto? Con una nota distintiva que la voy a poner así, entrecomillado, grande, para que la puedan ilustrar. Las autoridades administrativas no pueden inaplicar normas en casos en concreto. No pueden llegar a eso. Pero eso no exime que deban de realizar interpretación conforme a la luz del principio. ¿Qué principio es elemental? Que lo vemos en el artículo 1. ¿El de constitucionalidad? No, otro. Acuérdate. ¿El principio pro persona? Perfecto, Gabriela. Muy bien. El principio pro persona. Quiere decir que la autoridad administrativa puede interpretar la norma o debe interpretar la norma siempre a la luz del principio pro persona. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Ahora, después de la consolidación viene un gran precedente que ustedes tienen que leer, por favor, sí o sí, para que entiendan el control de convencionalidad. Es el caso Gudiel Álvarez y otros, Diario Militar, contra Guatemala. ¿Vale? Léanlo. Les va a servir muchísimo para entender los alcances del control de convencionalidad. Gudiel Álvarez contra Guatemala o versus Guatemala. Ahí, en este gran precedente que le llamo yo la vigorización del control de convencionalidad, la Corte Interamericana estableció que ese ejercicio interpretativo debe realizarse respecto del contenido sustantivo de la Convención Americana
Sustantivo me refiero a los derechos humanos reconocidos en la Convención, porque la Convención también tiene una parte orgánica, ¿vale? Donde regula las atribuciones y facultades de la Comisión y de la Corte Interamericana. Pero el control de convencionalidad únicamente se hace respecto de los derechos humanos convencionalizados. Además del contenido de la Convención Americana, respecto de cualquier otro tratado internacional regional que forme parte, y aquí lo dijo la Corte Interamericana, del Corpus Juris Interamericano, el cuerpo normativo interamericano. Eso conlleva que ese ejercicio de control se realice además a través de las interpretaciones de casos contenciosos y consultivos, lo que genera un ejercicio pleno de regularidad convencional de carácter complementario. Por eso es que existe, fíjense, una especie de adecuación interpretativa o convergencia interpretativa en el sistema jurídico mexicano. Porque las normas de derecho doméstico no solo están sujetas a control de constitucionalidad, en un sentido estricto, si lo quieren ver, frente al contenido de la Constitución General, sino que también, Liliana, están sujetas a un control de convencionalidad que viene a complementar en sede nacional el control de constitucionalidad. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, este caso Gudiel da en el punto de la importancia que tienen las interpretaciones de la Corte Interamericana para el control de convencionalidad. ¿Por qué creen? Fíjense, ¿dónde encuentran ustedes el desarrollo de un derecho? El reconocimiento de los derechos no termina en la Convención Americana. ¿Están de acuerdo? De hecho, podríamos sostener que la Convención Americana tiene una lectura no taxativa, porque cuando reconoce el derecho no quiere decir que ahí culmine el contenido esencial de ese derecho, sino que el desarrollo del derecho se va dando en las interpretaciones. Por eso es que es tan relevante que entiendan que el Corpus Juris Interamericano no solamente se integra por las normas internacionales, regionales, que reconocen derechos, sino que ese Corpus Juris, en su contenido más elemental, más importante, se nutre de las interpretaciones interamericanas. Es de los aspectos más importantes. Por eso yo les decía, ¿por qué no citamos precedentes interamericanos en sede nacional? Me decía en la clase anterior, es que nunca he ocupado una sentencia interamericana para un caso, para generar un argumento, para plantear un ejercicio de control de convencionalidad a un órgano jurisdiccional. Eso lo tenemos que realizar de manera cada vez más cotidiana, porque va a fortalecer los ejercicios de control de convencionalidad que ejerzamos en sede nacional, a través principalmente del control difuso de convencionalidad. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta adicional? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Fíjense, como yo les decía, el control de convencionalidad es un ejercicio interpretativo para verificar la compatibilidad de normas y actos emitidos en sede doméstica a través de tres eventuales facetas. Aquí viene otra vez la interpretación conforme. ¿Se dan cuenta? También la interpretación conforme se utiliza en el control de convencionalidad. Ahí está el vínculo que no se puede romper, es indisoluble. Así como las normas gozan del principio de presunción de constitucionalidad, también gozan del principio de presunción de convencionalidad, antes de declararlas incompatibles
con el bloque de convencionalidad, tengo que intentar salvar su regularidad. Y entonces tengo tres facetas de interpretación. La interpretación conforme en sentido amplio y estricto, que ya expliqué. La inaplicación en caso de incompatibilidad en sede difusa. Y la invalidez en caso de incompatibilidad en sede concentrada. Me preguntará Víctor, ¿y quién realiza control concentrado de convencionalidad? Solo dos órganos realizan control concentrado de convencionalidad. La Suprema Corte Mexicana, porque a partir del 2011 y la reforma en materia de derechos humanos, constitucionalizamos a los derechos humanos de fuente internacional. Entonces, cuando la Corte contrasta una norma frente a un tratado internacional, por ejemplo, a través de la acción de inconstitucionalidad, es un control concentrado de convencionalidad, porque la consecuencia es invalidez. ¿Vale? Entonces, la Suprema Corte Mexicana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vale? Digamos que la consecuencia más grave del control de convencionalidad, y ustedes me dirán si no, es que declaren inválida una constitución nacional. Esa es la consecuencia más grave. Que la Corte Interamericana te diga, oye México, ¿qué crees? Tu constitución general es incompatible con el bloque de convencionalidad. Y entonces tienes que modificar la constitución para hacerla conforme con el bloque de convencionalidad. A eso puede llegar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, Enrique, adelante. Y bueno, ¿y se conoce algún caso que haya sucedido esto? ¿Sí? Correcto, así es. Principalmente hay un caso muy importante que es, sí, lo decía la sesión anterior, conocido como la última tentación de Cristo. ¿Vale? Lean ese caso para que vean cómo la Corte Interamericana declaró la inconvencionalidad de algo que existía en la Constitución chilena como censura previa. ¿Vale? No les adelanto para que consulten el caso. Ahí la Corte Interamericana declaró la inconvencionalidad de la Constitución chilena y vinculó a Chile, fíjate Enrique, a cumplir con el efecto útil de la convención. Le dijo, Chile, modifica tu constitución para que la adecúes al bloque de convencionalidad. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, gracias. A usted. Ahorita vamos a ver una sentencia donde por poquito la Corte Interamericana declara la inconvencionalidad de la Constitución colombiana. Solo que antes de llegar a la invalidez, porque era un control concentrado, realizó un ejercicio de interpretación conforme, ¿vale? A la luz del artículo 23 de la Convención. El artículo 23, Salomón, es el fundamento normativo de interpretación de los derechos políticos, ¿vale? Es el que cuando llega un caso sobre la posible afectación de un derecho político, es la norma de derecho humano que interpreta por excelencia la Corte Interamericana, el artículo 23, ¿correcto? ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, entonces, a ver, ¿qué nos puede explicar de esto que vimos a grandes rasgos? ¿Qué es el control de convencionalidad? ¿Qué es lo que pudieron entender como una noción o concepto general del control de convencionalidad? ¿Alguien que quiera participar? Sí, adelante, Sergio. Bueno, yo entiendo que es un ejercicio de interpretación que se realiza para pues armonizar las normas constitucionales con los tratados internacionales o convenios reconocidos por el país, por nuestro país. Correcto.
Sí, efectivamente es un ejercicio de armonización y o compatibilidad entre las normas domésticas y los derechos humanos de fuente internacional. Todos los derechos humanos de fuente internacional, ¿eh? Inclusive aquellos derechos que se crean vía interpretación. Ustedes saben que hay derechos que los crean los tribunales. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado del libre desarrollo de la personalidad? ¿Alguien ha escuchado de este derecho en alguna ocasión? Sí. Bueno, ese derecho, cuando ustedes acuden a la Constitución o a la de fuente internacional, no lo existe, ¿no? de manera explícita. Es un derecho que creó la Suprema Corte en México, tratándose del sistema jurídico mexicano, a través del amparo directo 6 del 2008. La Corte interpretó el contenido de este derecho para establecer que efectivamente una persona tenía la posibilidad de cambiar su nombre a razón de una reasignación sexogenérica. Dijo, tú no estás de acuerdo con tu nombre porque en este procedimiento de reasignación sexogenérica se establece que perteneces al género femenino y no masculino, y entonces eso te identifica, derecho a la identidad, con la posibilidad de cambiarte el nombre para que vaya de acuerdo a tu entorno social. De ahí se desprende el derecho a decidir libremente cuáles son mis metas, mis objetos personales, cuáles son mis anhelos, el derecho a decidir libremente sobre mi cuerpo, etc. Entonces, es un derecho que se crea a través de la interpretación. Todos esos derechos que van creando los tribunales, que Carlos Bernal Pulido, que es un filósofo constitucionalista colombiano, llama derechos no enumerados o nuevos derechos, ¿qué creen? También se incorporan al bloque de constitucionalidad y o convencionalidad. ¿Vale? Porque son derechos creados a través de una facultad legítima que tienen los tribunales hoy en día. Digamos que con esto superamos la tesis del propio profesor Kelsen, que establecía que los tribunales solo podían invalidar normas, ¿no? También los tribunales hoy por hoy crean normas de derechos humanos a través de las interpretaciones. Han ido más allá. Y esa legitimación la tienen por el constitucionalismo deliberativo. Los órganos pueden crear derechos porque tienen una facultad constitucional de protección que los legitima para hacerlo. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta adicional? ¿No? Bien, excelente. Vamos entonces, fíjense, ¿cuáles son las particularidades del control? Yo le he llamado descontrol de convencionalidad, porque cada órgano jurisdiccional hace lo que quiere y en algunas ocasiones piensan que la regla general, por ejemplo, en el control difuso, es la inaplicación cuando es la excepción, ¿no? Cuando ustedes le preguntan a un juez, regularmente, fíjense, porque tenemos ese estigma, así lo voy a llamar. Cuando ustedes le preguntan a un órgano jurisdiccional ¿qué es el control difuso? En consecuencia te responden inaplicar una norma al caso en concreto, ¿sí o no? Cuando eso no es el control difuso o no es todo el control difuso. De hecho, la inaplicación, como yo les he venido sosteniendo, es excepcional. No quiere decir que en todos los casos donde yo le planteo a un órgano que una norma pueda ser inconstitucional o inconvencional, tenga que inaplicarla. De hecho, esa es la última ratio, por así decirlo, del control difuso de convencionalidad o constitucionalidad. ¿Vale? Entonces, vamos a ver algunas particularidades, Saúl. Primero, control concentrado lo ejerce de origen como último intérprete de la Convención por excelencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Correcto hasta aquí? Segunda particularidad, control difuso.
lo ejercen todos los estados parte, miembros de la Organización de Estados Americanos. Todos. Todo estado que haya suscrito y ratificado la Convención Americana tiene la obligación de realizar control difuso de convencionalidad. ¿Vale? Tercera particularidad. En el caso mexicano, el control concentrado de convencionalidad también lo ejerce la Suprema Corte, porque las normas de fuente internacional se constitucionalizaron y vinieron a formar este bloque de derechos sustantivos respecto de los cuales la Suprema Corte, en control abstracto, puede analizar la constitucionalidad y o convencionalidad de una norma de carácter general. ¿Vamos bien hasta aquí? Y cuarta particularidad, el control difuso lo ejercen las y los jueces nacionales a través de un contraste entre una norma y el bloque de convencionalidad, ¿vale? Este concepto, bloque de convencionalidad, también lo van a ubicar en la sentencia que les dejé leer como recomendación, ¿vale? Ahí van a ubicar a qué se refiere la Corte Interamericana cuando habla de bloque de convencionalidad. Ahora, ¿por qué le llamamos descontrol? Porque los órganos jurisdiccionales a la fecha piensan que el control difuso es una posibilidad, que pueden o no ejercerlo, si quieren, cuando no es así. El control difuso, lejos de ser una posibilidad, es una obligación constitucional. Incluso desde el expediente Varios 912 del 2010, esta recepción del caso Rosendo Radilla contra México, la Corte Mexicana lo reiteró, estableciendo que los órganos están vinculados, los órganos jurisdiccionales, al control difuso, y que no es una posibilidad, no es si quieren o no, se amanecieron de buenas ese día y lo quieren hacer. El control difuso es una obligación constitucional para garantizar todos los derechos que están en el bloque de constitucionalidad. ¿Correcto hasta aquí? Entonces hay un terrible descontrol, porque algunos órganos sí lo ejercen, otros no, otros determinan que como la Suprema Corte lo va a realizar posteriormente o el Poder Judicial de la Federación a través del amparo lo va a realizar, que ellos no están vinculados a ejercerlo, lo ejercen mal, porque en algunas oportunidades, cuando realizan el control, no visualizan la interpretación conforme, sino que se van directo a la incompatibilidad. No emplean las metodologías también, eso es un hecho. Los órganos jurisdiccionales no emplean el test de proporcionalidad, por ejemplo, o no emplean el test de igualdad, o no emplean el test de progresividad, o no saben cuándo emplearlo. Entonces, existen grandes desconocimientos de nociones sobre el control difuso. Fíjense, a mis alumnos de la maestría en Derecho Constitucional siempre les digo, fíjate también esto, retóricamente. Si a ti yo te encargo que hagas un pie de manzanas y te digo, pues Tania, tú como puedas, pero realiza este pie de manzana. Y entonces dices, bueno, pues conforme a lo que yo he escuchado, el pie lleva huevo, lleva harina, lleva manzanas, le tengo que poner un poco de canela, etcétera. Y ahí como puedes, vas y lo metes al horno y te sale algo espantoso, ¿no? Porque no tomaste una guía para hacer. En cambio, si yo te digo, Tania, realiza este pie, pero te voy a dar esta receta. Toma, esto es lo que lleva. Y en estas cantidades. Y tú sigues al pie de la letra la receta para realizar ese pie, ¿cuál crees que va a ser el resultado? Pues que te va a salir muy bien, ¿no? Que el pie cuando lo hornees la cantidad correcta de minutos y demás y lo saques vas a decir, estupendo. Eso va de la mano con el control difuso. Si los órganos jurisdiccionales quieren ejercer el control difuso de lo que han escuchado, dicen, bueno, pues es que yo he visto que así se ejerce. O a lo mejor leí la parte de una determinación o una resolución donde así lo hicieron. Pero no conocen las nociones
no conocen la epistemología del control, la dogmática del control, no han ido a la filosofía del derecho constitucional, pues no van a garantizar un buen ejercicio. Inclusive van a cometer muchas incorrecciones, tal vez involuntarias, porque desconocen cómo realizar correctamente el ejercicio de control. Entonces, antes de ir al plano práctico, tienen que acudir al plano filosófico y de precedentes para conocer lo que es el control, y entonces sí, ya sé lo que es el control, lo puedo emplear correctamente. ¿Correcto? Sí, José Jesús, adelante. No te escuchamos. ¿No se escucha, verdad? No. No. Tuvo algún problema. Bueno, a ver si lo recuperamos ahorita. Bien, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? Sí, adelante, José Jesús. Perdón, profesor, es que tenía el micrófono desactivado. No te preocupes, adelante. Me surge una pregunta aquí en relación a cuando comenta lo de los jueces. Mi pregunta es si cuando un juez redacta su sentencia o elabora su sentencia final, tiene que justificar ese tipo de control difuso que tal vez tuvo que utilizar en la sentencia, o no se debe de mencionar. Sí, claro. La parte argumentativa del control es elemental. De hecho, va de la mano con el deber de motivar. Si yo voy a declarar, fíjense, la inconstitucionalidad de una norma, tengo que justificar por qué llegué a ese resultado. Incluso más, José Jesús, cuando es un control ex officio, porque ninguna de las partes lo está solicitando y el órgano, de manera oficiosa, posiblemente unilateral, si lo quieren ver así, enjuicia la norma para determinar que es contraria al bloque de constitucionalidad. Entonces requiere de un deber reforzado de motivación, que me explique argumentativamente a través de la lógica, el pensamiento crítico, la argumentación, la interpretación constitucional, por qué llegó a la inaplicación, ¿vale? Desde luego, advirtiendo que no fue posible una interpretación conforme. ¿Correcto? Sí, gracias. Váyanse con ese mensaje, fíjense. La interpretación conforme es la regla general en el control difuso y concentrado de constitucionalidad o convencionalidad, y la inaplicación o invalidez debe de ser excepcional. ¿Sí? Si yo tengo posibilidad de interpretar la norma frente al bloque a través de una interpretación adecuadora, háganlo. Así se tiene que hacer. Incluso en los planteamientos, yo le puedo plantear al órgano jurisdiccional que haga eso antes de la inaplicación o de la invalidez. Por ejemplo, si en algún momento los contratan para presentar una acción de inconstitucionalidad, un sujeto legitimado, un partido político, ¿sí?, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ustedes cuando hagan el planteamiento, guíense por la interpretación conforme. Y cuando no haya viabilidad para la interpretación, entonces sí propongan, por ejemplo, la invalidez de la norma. ¿Sí? Entonces, eso es como el mensaje más importante de las particularidades tanto del control concentrado como del control difuso. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿No? ¿Ninguna? Aldo, Víctor, Hazael, Sergio, Salomón, Tania, María Irma, Jorge, Saúl, Enrique, María Elena, de los que veo aquí, ¿vale? Porque no alcanzo a ver a todos. Gabriela, Juana, ¿ninguna pregunta? ¿No? Excelente. Entonces, continuemos. Esto del bloque y parámetro ya lo vimos. Ahora, fíjense, ¿cómo se ejerce el control? Esto es muy importante y ahorita vamos a ver algunas particularidades con los casos que traen. Lo primero que hay que hacer es verificar que la norma en contraste pueda ser presuntivamente inconvencional. Presuntivamente, ¿vale? La presunción de una inconvencionalidad te da la posibilidad para desplegar el ejercicio interpretativo.
tengo dudas sobre si esta norma es compatible o no con el bloque. Ante la presunción, despliego el ejercicio interpretativo. Fíjate, Saúl, al final el resultado puede ser que declares la convencionalidad de la norma, no pasa nada. Pero como presuntivamente cuando tú advertiste prima facie la norma, te surgió esa duda, lo mejor es desplegar el ejercicio interpretativo, ¿vale? Sobre todo cuando es oficioso. Cuando es a petición de parte, pues tienes la obligación, Saúl, ¿no? Por el principio de congruencia interna y externa. Si la parte te lo planteó, le tienes que contestar de entrada, porque si no hay un vicio de congruencia externa en la sentencia. ¿Sí? No agotaste todas las pretensiones de la parte. ¿Sí? Correcto. Ahora, el segundo elemento, lo ven aquí, dice incidencia de la norma respecto al parámetro. Vale, ya elegí la norma del bloque que me va a servir de parámetro. Ahora, tengo que verificar si la incidencia es formal o es sustantiva. Formal es cuando viola alguna atribución, competencia de alguna autoridad o una regla constitucional. ¿Sí? Sustantiva es cuando la norma enjuiciada viola un derecho humano o un derecho fundamental. Ahí hago la distinción de control formal, control sustantivo. ¿Correcto hasta aquí? Les pongo un ejemplo de control formal. La veda electoral de 90 días antes de que inicie el proceso. ¿Sí? Si una autoridad emite o modifica una norma en materia electoral durante esta veda, viola una regla constitucional que está establecida en el artículo 105. Y entonces eso torna a la norma inconstitucional en su carácter formal porque la autoridad no respetó esa regla constitucional, la autoridad legislativa. ¿Correcto? Ahora, en el tema sustantivo creo que no hay grandes dudas. José Jesús, ¿me ayudarías con tu micro? Es que está encendido. Perdón. No te preocupes, gracias. El tema sustantivo se da cuando realizo el contraste de la norma frente a un derecho humano con independencia de la fuente, ¿eh? Con independencia de si está en la Constitución, si está en un tratado internacional o si el derecho se creó vía interpretación. Porque los derechos que se crean vía interpretación se incorporan de manera implícita a la Constitución o al bloque de constitucionalidad. ¿Correcto? Finalmente, en el tercer espacio, ya que verifiqué la norma en contraste, la incidencia respecto al parámetro, lo tercero que tengo que hacer antes de ya desplegar todo el ejercicio interpretativo es elegir la metodología, Sergio. ¿Qué metodología voy a utilizar? Voy a utilizar la interpretación conforme, voy a utilizar el test de proporcionalidad, voy a utilizar el test de igualdad, escrutinio estricto o escrutinio laxo, voy a utilizar el test de progresividad o voy a utilizar el escrutinio estricto de constitucionalidad y o convencionalidad. Esto es muy importante de seleccionar y no debo de cometer un error, porque si cometo un error al elegir la metodología, ¿qué creen? Violo el deber de motivar en la sentencia. Y cuando lo revise otro órgano me va a decir, uy, ¿qué crees, juez? En este caso, utilizaste el test de igualdad cuando era un test de proporcionalidad. Y entonces la sentencia carece de debida motivación. A pesar de que el resultado al que hayas arribado sea correcto, pero no utilizaste la metodología correcta. Y eso puede tener como efecto una revocación de la decisión judicial, al no estar suficientemente motivada o tener algún vesquicio de arbitrariedad. ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Ok, ahorita vamos a ver algunas metodologías con los casos en concreto, ¿vale? No se impacienten. Bien, vamos, les traigo 4 precedentes que son importantes de este control de convencionalidad. El primero, creo que algunos de ustedes lo conocen bien, Castañeda Goodman contra México. ¿Lo habían escuchado? Del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Sí, a ver, Sergio, ¿de qué trata a grandes rasgos este caso? Bueno, este asunto trata del caso de Castañeda Guzmán cuando él trató de ser candidato independiente a la presidencia de la República. Él quiso registrarse ante el entonces Instituto Federal Electoral como candidato, pero en este caso la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas le rechazó su registro porque le decía que solo podía, que ese derecho solo estaba establecido para partidos políticos. Entonces, a raíz de eso, él inició una cadena pues de juicios de amparo, de inconformidades en las que no, pues no les eran admitidos. Entonces él acudió ante la Comisión Interamericana y a través de ella pues se turnó el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente pues vinculó al Estado mexicano para que hiciera reformas a la legislación, ahora sí, a la legislación doméstica para crear medios de protección de los derechos políticos electorales en función a lo que mencionaba usted hace rato al artículo 23 de la Convención. Correcto, muy bien, Sergio, excelente. Fíjate, aquí llegó un comentario que me hace reflexionar sobre el tema, porque a veces siento que nos dejamos guiar mucho por los medios de comunicación antes de leer realmente el contenido de las sentencias. Y estos medios de comunicación en muchas ocasiones, al no ser expertos sobre los temas, interpretan de manera inadecuada lo que dice un precedente del sistema interamericano. Fíjense lo que dice Elizabeth. México fue condenado por no tener un mecanismo idóneo para postular como candidato a las candidaturas independientes. No es cierto. México no fue condenado por eso. México fue condenado, lo dijo muy bien Sergio, por no tener un recurso judicial efectivo para que yo hiciera valer las violaciones a los derechos políticos. Es ahí cuando se modernizó el JDC, cuando el JDC se convirtió en el famoso amparo electoral, donde ahora yo puedo ir a combatir cualquier vulneración a derechos políticos o a otros derechos, que estén vinculados con los derechos políticos, como la libertad de expresión, como el acceso a la información, como la protección de datos personales, el interés superior del menor, etcétera. Varios derechos que, por el principio de interdependencia, se pueden ir a reclamar a través de este medio de control constitucional. Pero lo que hizo la Corte Interamericana aquí fue un test de proporcionalidad sobre la entonces COFIPE, ¿vale? Y en ese test de proporcionalidad, como era una restricción, fíjense lo que dijo Sergio, a Castañeda Guzmán no se le permitió porque la posibilidad de postular candidatos era únicamente a través del sistema de partidos políticos. Eso genera una restricción en mi derecho a ser votado. Fíjate entonces, ¿quién me lo puso en el chat? Elizabeth. Cuando estoy frente a una medida restrictiva que restringe un derecho creada por el legislador, la metodología adecuada para analizar su constitucionalidad o convencionalidad es el test de proporcionalidad. Esa es la metodología adecuada, ¿correcto? Entonces gira un test de proporcionalidad la Corte Interamericana y determina que la medida restrictiva tiene un fin válido, es idónea y necesaria. Porque, fíjense, este es el razonamiento que da la Corte Interamericana. Porque en América Latina no existe un consenso sobre cómo debe de establecerse el acceso, el ejercicio al derecho a ser votado. Por ende, los estados tienen la libertad configurativa de establecer cómo es que las personas, los ciudadanos, pueden acceder a cargos públicos, ya sea por partidos políticos, a través de candidaturas independientes o por otro método distinto. Entonces,
determina que si bien en México no está regulada la candidatura independiente, ello no conlleva la inconvencionalidad, de la entonces COFIPE, ahora LEGIPE, ¿correcto? Entonces realizó un escrutinio de convencionalidad respecto de una norma doméstica. Eso es control de convencionalidad. Voy a enjuiciar la COFIPE, que establece solo puedes acceder a el derecho a ser votado a través del sistema de partidos frente a la Convención Americana. Artículo 23, como decía Sergio. Y finalmente, a través del test de proporcionalidad, declaró la inconvencionalidad de la norma, no sin antes exhortar a México a que modificara la propia norma para que todos los ciudadanos tuvieran la posibilidad de acceder a un mecanismo idóneo y efectivo para reclamar la vulneración de sus derechos político-electorales. ¿Correcto? Bien, otro ejemplo, ahorita vamos a ver este del test de progresividad y este del listado de personas infractoras por violencia política, ¿vale? En este del test de progresividad es un control de constitucionalidad y convencionalidad, y en esta de personas infractoras también, donde la Sala Superior justificó el fundamento constitucional y convencional para que el INE pudiese crear este sistema que primero fue piloto y ahora ya está puesto en marcha, de personas infractoras que cometen violencia política por razón de género. Que debo de decirlo, es un listado enunciativo, por así decir, ¿vale? No priva en automático del derecho a ser votado. Si se quiere privar del derecho a ser votado, tiene que haber una resolución, una sentencia emitida por una autoridad jurisdiccional competente, ¿vale? En otras palabras, la inclusión en el listado no genera per se la restricción absoluta de tu derecho a ser votado, ¿vale? Vamos a ver el caso Petro Urrego contra Colombia. ¿Recuerdan que leímos la sesión anterior el artículo 23.2? ¿Sí lo recuerdan? Que nos habla de cómo se puede regular el ejercicio de los derechos políticos bajo ciertas circunstancias. La edad, la nacionalidad, ¿sí? La sentencia emitida por una autoridad judicial, que la convención dice penal, pero se ha interpretado en sentido amplio. Una determinación emitida por una autoridad judicial competente, por ejemplo, en los procedimientos sancionadores en materia electoral. Los procedimientos especiales sancionadores a nivel federal y a nivel local, ¿correcto? Bien, este caso Petro Urrego es muy particular. Se trataba del alcalde de Bogotá. Este alcalde de Bogotá, que era de la oposición, ¿sí?, al régimen que gobernaba a nivel federal, pues realizaba algunos comentarios, algunas opiniones políticas, etcétera, que incomodaban, desde luego, a el régimen que estaba en el poder a nivel federal. Derivado de todo esto, pues le inician algunas investigaciones, algunos procedimientos de sanción, etcétera. La Constitución colombiana, fíjense, faculta todavía, porque la Corte Interamericana hizo una interpretación conforme, al que el fiscal general de la República pudiese remover o destituir de los cargos a las personas que habían accedido a ellos vía elección popular, los cargos de elección popular. Es decir, fiscal, tú tienes la facultad de remover al alcalde fulanito de tal si tienes la presunción de que cometió un acto ilícito o una falta administrativa inclusive. Esto sucedió en este caso. El fiscal general de la República, que es una autoridad administrativa, no judicial, administrativa, removió de su cargo al señor Petro Urrego como alcalde de Bogotá. El señor Petro Urrego agotó todas las instancias nacionales, cumplió con el principio de definitividad y acudió al sistema interamericano a reclamar la remoción de su cargo al que había accedido vía elección popular. ¿Correcto hasta aquí?
cuando el asunto llega a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana tiene que analizar la convencionalidad de la Constitución colombiana, que faculta a el fiscal general de la República a remover de los cargos públicos a este tipo de servidores. La Corte Interamericana llega a la conclusión, fíjense, de que la Constitución colombiana era susceptible de interpretación conforme antes de declarar su inconvencionalidad. Para mí no había viabilidad, pero bueno, la Corte Interamericana determinó esto. La Constitución colombiana se puede interpretar conforme a la Convención Americana, pero en el caso en concreto, el que el fiscal general de la República haya destituido al señor Petro Úrrego viola el artículo 23.2 de la Convención. Porque, ¿qué creen? Solamente se puede remover a una persona que accedió a un cargo de elección popular, entre otras consideraciones, por sentencia emitida por autoridad jurisdiccional. Y la Fiscalía General de la República no es autoridad jurisdiccional. Y entonces determinó la inconvencionalidad del acto generado en el sistema jurídico colombiano y ordenó que se le reparara integralmente la violación a sus derechos políticos al señor Petro Úrrego. ¿Correcto? Por ahí hay un ensayo que se publicó, no recuerdo si en Axis, del doctor Luis Octavio Vado, que es profesor de la Escuela Judicial Electoral, donde analizó esta sentencia. Te lo recomiendo mucho, ¿vale? Y yo escribí un artículo que se llama El control de convencionalidad texturizado. Si también quieren profundizar un poquito más en el control, ese texto les puede servir muchísimo. Es de 4 o 5 paginitas en el blog de Axis de la Escuela Judicial Electoral. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Seguras, seguros? Muy bien, de los que veo aquí, Claudia, Marta, la otra Claudia, Miguel, que me pidió que habláramos del control de convencionalidad. ¿Alguna duda, Miguel? ¿No? Máximo, ¿alguna duda? Maurilio, Angélica, ¿no? Liliana, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Conformes hasta aquí? ¿Muchas o pocas dudas? Sí, Miguel. Adelante. ¿Querías mencionar algo? No te escuchamos. Que no tengo ninguna duda hasta ahorita. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. No, a ustedes. Bien, continuamos entonces con algunos casos en concreto. ¿Vale? Aquí me gustaría pues que me ayudaran con la lectura para que haya una participación. Son algunos casos pues emblemáticos de este proceso electoral donde la Sala Superior ha realizado o control de constitucionalidad o control de convencionalidad, ¿correcto? Voy a compartir una presentación. Me indican cuando la visualizan, por favor. ¿Ya se ve? Bien. Excelente. Vamos al primero entonces, fíjense. Este está muy interesante, ya en parte lo discutimos la sesión anterior, es respecto a la derogación de la figura de la diputación migrante, ¿se acuerdan? Aquí la Sala Superior hizo un test de progresividad y fíjense la conclusión a la que llega, ¿vale? A ver, no sé si María Elena, ¿estás en posibilidad de prender tu micrófono? Sí, claro. Muy bien, ¿nos ayudas a dar lectura? Perfecto. ¿Cómo ejercer el control de constitucionalidad a través del test de progresividad SUB-REG 88-2020? Test de progresividad a la reviviscencia. En el caso, sin embargo, no se advierte una justificación adecuada que explique la supresión de la figura de diputación migrante. Sobre todo, y considerando que se trata de un derecho especial en función de un grupo, tampoco se desprende que la decisión se haya tomado a partir de una circunstancia extraordinaria que así lo justifique, o en atención a una imperante necesidad del interés público.
La justificación que proporcionó el órgano legislativo de la Ciudad de México para suprimir esta figura se basó esencialmente en la falta de recursos económicos para su implementación. Oh, ya no sé si... Sí, adelante. Dice, sin embargo. Se está moviendo, digo, no sé si sigo. Perdón. Sin embargo, esta sala superior considera que el legislador se encontraba obligado a justificar de manera reforzada, así como a demostrar la imposibilidad de materializar la Diputación Migrante, según el aprovechamiento pleno de los recursos a cargo de la Ciudad de México, de entre otros medios que pudieran ser considerados idóneos, y no meramente señalar que no contaban con los recursos necesarios para poder implementar esta forma de regulación del derecho a ser votado por un grupo vulnerable. De igual manera, tampoco se acredita que el legislador ordinario hubiera previsto en la normativa secundaria alguna alternativa para que las personas migrantes originarias de la Ciudad de México pudieran ejercer su derecho a votar o ser votados en las elecciones para integrar el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias, María Elena. Fíjense, aquí lo que la Sala Superior hace es un test, una metodología para analizar si la medida regresiva es una medida regresiva, ¿están de acuerdo? Porque derogó una figura que regulaba el acceso a los migrantes para ejercer su derecho a ser votado. Migrantes, en términos del propio Código Electoral de la Ciudad de México, son personas que nacieron en la Ciudad de México, pero que radican en el extranjero y que tienen la posibilidad entonces de representar a ese sector en el Congreso de la Ciudad de México a través de una diputación. De un día para otro el Congreso decide eliminar la figura, la deroga. Contra el acto derogatorio, el acto legislativo, como dice aquí, derogatorio, se inconformó un ciudadano que acudió a un medio de impugnación en materia electoral a través de un interés de tipo legítimo. El asunto va escalando en la cadena impugnativa y llega hasta la Sala Superior. Y la Sala Superior dice, lo que tengo que analizar es si está justificada la medida regresiva, ¿no? Es cierto que los derechos, conforme al principio de progresividad, deben de ir evolucionando, ¿correcto? Pero excepcionalmente, María Elena, se pueden dictar medidas regresivas, siempre y cuando la medida regresiva esté justificada. ¿Vale? Dos justificaciones pueden existir. Primero, armonización de derechos. ¿Vale? Tengo varios derechos en juego, en colisión, los tengo que armonizar e implemento una medida regresiva, ¿vale? Por parte del legislador. O la ausencia o falta de recursos. Pero no basta con el simple dicho del legislador con que no hay recursos económicos. Tiene que realmente establecer por qué no cuenta con esos recursos y que ya los buscó, que ya solicitó la suficiencia presupuestal y que se le negó. Y entonces dice, ante la falta de dinero no puedo materializar el derecho, lo derogo. No sin antes explorar otras alternativas. ¿Cómo puede ser? Pues para este proceso electoral no se va a implementar la figura, sino nos vamos al siguiente proceso en lo que hay recursos económicos, ¿no? Esa puede ser una justificación válida. Sin embargo, en este caso no sucede así. El Congreso de la Ciudad de México dice, no hay recursos económicos, la derogo. ¿Y qué creen? La medida regresiva afecta a un grupo en situación de vulnerabilidad, los migrantes, en términos del artículo primero, quinto párrafo de la Constitución General. La Sala Superior dice, cuando tú vayas a eliminar una figura que está relacionada con un grupo en situación de vulnerabilidad, tienes un deber reforzado de justificar la medida regresiva. Y en este caso no se atendió. En consecuencia, se declaró la inconstitucionalidad de la medida regresiva. Y la Sala Superior, como estábamos en pleno proceso electoral, determinó revivir la figura anterior para que en este proceso cobrara vigencia. ¿Correcto? Entonces, test de progresividad. Cuando vayan a analizar
una norma que pueda vulnerar el principio de progresividad y no regresividad de los derechos, lean este recurso de reconsideración 88 del 2020. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, un libro les puedo recomendar también del profesor Christian Curtis, que se llama Los derechos sociales como derechos exigibles. Ahí habla mucho del principio de progresividad. ¿Vale? La editorial es Trota. Les recomiendo esa lectura. Los derechos sociales como derechos exigibles. ¿Vamos bien? Continuamos a la siguiente. Control de constitucionalidad y convencionalidad del listado de personas infractoras por violencia política por razón de género. Fíjense la pregunta, esencial. ¿Es constitucionalmente válida la emisión de una lista de personas que cometieron violencia política en razón de género? Eso es lo que se preguntó la Sala Superior. A ver, Jorge, ¿puedes darle lectura, Jorge? Sí. Adelante. Es válido y constitucional ordenar la integración de una lista de personas infractoras en materia de violencia política en razón de género porque se cumple el mandato constitucional al establecer un instrumento que permita verificar si una persona cumple el requisito de modo honesto de vivir y en consecuencia puede competir y registrarse para algún cargo de elección popular. De tal forma que, con ese tipo de listas, las autoridades podrán conocer de manera puntual quienes han infringido los derechos políticos de las mujeres, lo que contribuye a cumplir los deberes de protección y erradicación de violencia contra la mujer que tienen todas las autoridades del país. Importa precisar que el registro es únicamente para efectos de publicidad, sin que en forma alguna tengan efectos constitutivos, pues ello dependerá de sentencias firmes de autoridades electorales, de tal forma que será en la sentencia electoral en la que se determinará la sanción por violencia política en razón de género y sus efectos. El hecho de que una persona esté en el registro de personas sancionadas por el BPG no implica necesariamente que esté desvirtuado en su modo honesto de vivir, pues ello depende de las sentencias firmes emitidas por la autoridad electoral competente. Muchas gracias, Jorge, excelente. Entonces, fíjense, aquí realiza un control de constitucionalidad y convencionalidad la Sala Superior para justificar la creación de la lista de personas. Y dice, uno de los requisitos constitucionales para ejercer tu derecho a ser votado es tener un modo honesto de vivir. ¿Están de acuerdo? Lo establece la Constitución General. De ahí, de ese fundamento constitucional, deriva la posibilidad de crear el listado. Además, dice la Sala Superior, de los diversos mandatos convencionales que tiene el Estado mexicano, por ejemplo, en la Convención Belén do Pará, de adecuar o emitir medidas políticas públicas que garanticen a la mujer vivir en un entorno libre de cualquier tipo de violencia. La lista de personas infractoras es una medida que crea la Sala Superior para cumplir con ese mandato de la Convención Belén do Pará, vinculando al Instituto Nacional Electoral para que sea el encargado de, digamos, establecer los lineamientos para la emisión de las listas e ir conformando su debida integración de acuerdo con las sentencias emitidas por las autoridades electorales judiciales competentes, ¿vale? Recuerden ustedes que la LEGIPE establece un listado de infracciones, ¿vale? Inclusive los códigos electorales a nivel local, desde una amonestación pública, una multa, ¿sí?, una amonestación en privado, hasta la cancelación de un registro, ¿no?, como se dio en el caso Félix Salgado, o también la pérdida del derecho a ser votado para un proceso electoral. Pero eso lo tiene que determinar la autoridad judicial, conforme, desde luego, a
el principio que llamamos de proporcionalidad de la pena, ¿sí? El hecho con la consecuencia que se haya generado, para que la pena que se imponga sea proporcional al elemento fáctico que estoy enjuiciando. Proporcionalidad de la pena. Entonces, el listado, dice Sala Superior, solo tiene efectos constitutivos. ¿De qué depende si debes de competir o no en el proceso electoral? De la sanción que te haya impuesto la autoridad judicial electoral. ¿Vale? Obviamente a través de este principio de proporcionalidad de la pena. Muy bien, ¿alguna duda respecto a esta? Sí, Aldo, adelante. Sí, buenas tardes. Maestro, solo una pequeña como inquietud. Ahí dice que en el último párrafo dice que ese registro no implica necesariamente que esté desvirtuado su modo honesto de vivir. Sin embargo, lo justifica el listado a través que dice que es un instrumento para ver que el requisito de modo honesto de vivir se cumpla. ¿No sería como una especie de contradicción? Incongruencia. Incongruencia. Lo comento porque aquí en el estado sucedió algo muy similar. Declararon a un precandidato que había cometido violencia política de género, le quitaron la candidatura, pusieron a la persona a la que había cometido violencia política de género. Esa parte fue la parte en la que la sanción, ¿no? Pero sinceramente ahora sí que hay otro tipo de sanción que no se contempla, que es la parte social, ¿no? La repercusión social. Fue muy criticado porque, pues sinceramente, era una persona homosexual. Sinceramente era una persona homosexual como tal, y pues somos una sociedad muy que tiene arraigado muchas cuestiones así, y sí fue quemado muy mediáticamente hasta en los medios de comunicación en esa cuestión, ¿no? Esa cuestión que sí no contempla la sanción como tal por el órgano y por todo eso, pero sí es sí, al final de cuentas sí es una repercusión, sí genera una repercusión social. Esa es como que la parte en la que no muy me cuadra. Es cuanto. Gracias, Aldo. Fíjate, aquí lo que intentó la Sala Superior, y de manera muy viable, fue armonizar el mandato constitucional con el artículo 23 de la Convención. Fíjate qué te dice el artículo 23, en el numeral segundo. Para que tú puedas restringir el derecho de una persona, por ejemplo, a ser votado, debe de existir sentencia emitida por autoridad judicial, ¿vale? No por ningún otro tipo de autoridad. El INE, por ejemplo, es una autoridad administrativa, ¿vale? No es una autoridad propiamente jurisdiccional. Si el INE te incluyera en la lista y te privara con ese simple hecho de tu derecho a ser votado, esa decisión del INE, ese acto, sería inconvencional. ¿Están de acuerdo? Porque no es autoridad judicial. Entonces, lo que hizo Sala Superior fue armonizar el mandato constitucional de modo honesto de vivir para justificar la creación de la lista, pero a su vez decir, el hecho de que te incorporen a la lista, por ejemplo, en un procedimiento especial sancionador que derive de una sentencia de sala regional, además de la sanción que puede ser pues, una amonestación pública, ¿sí? O una multa, una sanción administrativa pecuniaria, la sala regional en automático va a indicar como un efecto de la sentencia incorporarlo al listado, ¿vale? Incorporarlo al listado. Pero no está ordenando la sala regional que pierda su derecho a ser votado, solamente que se incluya en la lista, ¿vale? Porque graduó la sanción, ¿vale? No quiere decir que en todos los casos de violencia política la consecuencia sea la pérdida del derecho a ser votado, porque sería muy gravoso establecer eso. Se tiene que analizar caso por caso. Piensa en que un candidato
difunde un mensaje misógino en redes sociales, a través de un post de Facebook, o de Twitter, o de TikTok, ¿no? Ahora que está de moda el TikTok. Por ese simple hecho de difundir un cartel, ¿la conducta conllevará que pierda su derecho a ser votado? Sería muy riguroso, ¿no? Decir, bueno, es que existen otras posibilidades, explóralas. En cambio, puede darse el contexto de un candidato que no solo difundió un spot, sino que fue a un meeting y dijo una serie de cosas contra una candidata por el simple hecho de ser mujer, que la agredió verbalmente, que la agredió físicamente, etc. Bueno, ahí cambia el marco fáctico. Ahí en el caso en concreto sí puede darse la posibilidad de que pierdas tu posibilidad del ejercicio a ser votado, pero depende de cada caso en concreto. Por eso es que la Sala Superior dice, el hecho de que te incluyan no quiere decir que quede desvirtuado en automático tu modo honesto de vivir, sino que de la valoración del hecho en concreto, de la conducta que hayas cometido, es de la que se va a determinar si puedes participar en la elección o no. Y entonces ya concatena el marco constitucional con el marco convencional. Ya son perfectamente compatibles, ¿sí? Porque si dejáramos solo en el listado y la incorporación del INE, todos esos actos serían inconvencionales. ¿Sí, Aldo? Esa fue como la justificación de la Sala Superior, para cumplir con lo que establece la Constitución y lo que establece la Convención Americana. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, de hecho fue un problema en un meeting y lo hizo de manera verbal. Verbal. ¿Y por eso le quitaron la posibilidad de participar? Así es. Pues habría que analizar el caso, ¿no? Porque tal vez la sanción fue muy gravosa, pero habría que analizar las circunstancias fácticas por las que llega a la conclusión el Tribunal Electoral Local de quitarle la posibilidad de participar en ese proceso, ¿no? Porque, fíjate, en todos los casos cuando se trate de sanciones que deriven de procedimientos sancionadores electorales, siempre tengo que tomar en cuenta el principio de proporcionalidad de la pena, siempre, sí o sí. Y entonces dice Sala Superior, como en el caso Félix Salgado, la ley general establece un listado de sanciones. Tienes que interpretarla de manera sistemática, desde la menos gravosa hasta la más gravosa. Dependiendo de qué, dice Sala Superior, del caso en concreto. ¿Cuál fue la conducta que se cometió? De esa conducta, tu órgano jurisdiccional sí tienes una facultad discrecional para imponer la sanción, pero hazlo de manera proporcional, ¿vale? Entonces, habría que ver si hizo ese test de proporcionalidad de la pena el Tribunal Electoral Local, porque si no era susceptible de impugnarse ante Sala Regional y luego Sala Superior para cuestionar la legalidad de la sentencia, sobre todo el deber de motivar. Se dieron muchos casos así, y en todo se tuvo que graduar la circunstancia fáctica con la consecuencia normativa. A veces no se hace. El tribunal dice, agrediste verbalmente a una candidata mujer, pierdes tu registro. Oye, tranquilo, ¿no? O sea, tienes que graduar la circunstancia para ver si la conducta amerita esa pérdida del derecho a ser votado o no. Porque si no lo gradúas así, la sentencia carece de legitimación. Y es derrotable. Cuando yo le impugne, lo primero que voy a decir es, viola el deber de motivar, porque no tomó el principio de proporcionalidad de la pena. Y entonces esa sentencia se cae. ¿Sí? Muchas gracias. No, de nada a ustedes. ¿Alguna otra duda? Preguntas aquí. ¿No? Vamos a la última entonces. Bien, control de constitucionalidad e interpretación conforme. ¿Se acuerdan que les dije? El control va de la mano de la interpretación conforme. Aquí está el claro ejemplo. Cancelación de registro por de rendir un informe de precampaña. El caso Félix Salgado Macedonio y otros. ¿Vale? ¿Quién me ayuda a darle lectura? Ya es el último para que inicien bien la semana. ¿No? Sí. A ver, Aldo. Donaldo, adelante. Cancelación de registro por omisión de rendir informe de precampaña.
procede a realizar una interpretación conforme de los artículos 229, numeral 3 y 456, numeral 1, inciso C de la LEGIPE, de tal forma que su sentido y alcance sea el siguiente. La autoridad, al aplicar dichas disposiciones antes de imponer la sanción máxima, la pérdida de derechos a ser registrado como candidato o, en su caso, la cancelación del registro, deberá tener en cuenta necesariamente la clase de bienes tutelados, la magnitud en que se afecten y la lesión a estos, de tal forma que en todo caso se salvaguarde la función fiscalizadora y los bienes jurídicos que busca tutelar de manera que no se impida o entorpezca y a la vez no se restrinja de manera absoluta el derecho humano a ser votado. En tal virtud deberá 1. Distinguirse entre la omisión de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña y la presentación extemporánea del mismo. Y 2, en consecuencia, para sancionar dichas conductas, la autoridad deberá tomar en cuenta las circunstancias particulares del caso e individualizar la sanción de acuerdo con el catálogo de sanciones contemplado en el artículo 456 de la ley. Esta autoridad jurisdiccional considera que el artículo 229 de la LEGIPE admite una interpretación conforme que la hace armónica con el artículo 35 constitucional y que maximiza el derecho a ser votado en concordancia con el artículo 1 constitucional y que por lo tanto no la hace incompatible con el ordenamiento constitucional. Así, a partir de la interpretación conforme y sistemática de las disposiciones bajo estudio, la autoridad administrativa electoral, a efecto de sancionar esta conducta, tiene a su disposición el catálogo de sanciones que ofrece el artículo 456, párrafo 1, inciso C, fracción 1, 2 y 3, en relación con lo dispuesto en los artículos 445, párrafo 1, inciso D, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Muchas gracias, Aldo. Entonces, fíjense lo que hizo Sala Superior aquí, una interpretación conforme y sistemática. Cuando hacemos interpretación conforme, la regla general es que el órgano jurisdiccional te va a decir cómo interpretar el contenido de la norma. Eso siempre va a pasar. Y aquí Sala Superior le dice, INE, tú debes de interpretar el 229 de la LEGIPE de acuerdo con el 456 y el 445. ¿Cómo lo debes de interpretar? Pues de la siguiente forma. Primero, deberás de distinguir entre omisión y presentación extemporánea. Y 2, lo que decíamos, Aldo, debes de individualizar la sanción de acuerdo con las circunstancias particulares y determinar entonces en su caso cuál es la sanción que le corresponde. Desde luego que la magnitud de la sanción se tiene que ponderar con las circunstancias individuales y con la afectación al derecho, porque vas a afectar el derecho a ser votado. Y para afectar el derecho a ser votado desde una magnitud muy severa, que incluso restrinja absolutamente el derecho, debes de justificarla de acuerdo a las circunstancias particulares. Y entonces, a través de este ejercicio de interpretación conforme, ¿por qué? Porque Félix Salgado, su equipo jurídico, establecían que el artículo 229 de la LEGIPE era inconstitucional. Y la Sala Superior dice, no, no es. Se tiene que interpretar conforme. El 229 establecía que cuando exista una omisión del informe de pre-campaña, eso conllevará la cancelación del registro. La Sala Superior dice, no en todos los casos, tranquilos, ¿no? Distingue primero entre omisión y presentación extemporánea, y luego analiza el caso en concreto y verifica si hay viabilidad para la cancelación. Y entonces, en consecuencia, le ordena que realice justificadamente un ejercicio de proporcionalidad de la pena en el caso en concreto y determine cuál es la sanción que se debe imponer. Pero ya le dio la guía de la interpretación conforme. Así lo tienes que hacer porque así se interpreta el 229 de manera sistemática y entonces Instituto Nacional Electoral determina en plenitud si cancelas o no el registro al precandidato. ¿Correcto?
Muy bien. No sé si tengan hasta aquí alguna duda o pregunta adicional. ¿No? ¿Ninguna? Tania, Sergio, Miguel, María, Jorge, Gabriela, Máximo, Claudia, ¿ninguna duda? Marta, ¿no? ¿Seguras, seguros? Bueno, les voy a recomendar 2 textos por si quieren profundizar un poco más en el tema y desde luego, como es costumbre, les dejo mi correo institucional de la Escuela Judicial Electoral por si hubiese alguna duda o quieren el material de apoyo, con todo gusto se los puedo compartir. ¿Vale? Ese es mi correo institucional. Y 2 textos que les quiero recomendar. No recuerdo si uno ya se los había recomendado. Uno es este. Se llama Control de Convencionalidad y Convergencia Interpretativa. ¿Vale? De Saúl Mandujano. Muy buen texto. Muy digerible, muy sencillo. Muy, digamos, sin tanto formalismo jurídico. La verdad es que es una lectura muy agradable este texto. ¿Vale? Y otro más del doctor Alfonso Herrera, que es este, que se llama Elementos de Jurisdicción Constitucional. ¿Vale? Elementos de jurisdicción constitucional comparada, nacional y supranacional. ¿Vale? Del doctor Alfonso Herrera García. Este es de Porrúa, de la Biblioteca de Derecho Procesal Constitucional. ¿Sí? Ambos se los recomiendo, creo que les pueden servir muchísimo. Y bueno, si tienen o requieren alguna recomendación de alguna sentencia o material de apoyo adicional, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la atención en estas 2 sesiones y la participación sobre todo. ¿Alguna otra?